Porque, ¿cómo es de accesible en España tener un caballo? Tener un caballo en España... Porque nosotros, por ejemplo, yo me imaginaría que es algo, es algo caro, ¿no? Un caballo para mí yo lo asocio a riqueza y, y a lujo, ¿no? Tener un animal de compañía es un capricho, es un lujo, y esto desde un periquito hasta un caballo. Entonces, obviamente, los gastos van increciendo. Pero incluso luego, aunque tengas espacio, si no recuerdo mal, he leído por ahí que tienes un límite de caballos. Aunque puedan, que tú como profesional sabes que pueden Claro. convivir y tienen espacio, porque en un papel pone que no, ya no se puede. Ya me dices eso, que esto es un trabajo que requiere del día a día y que es muy esclavo al final. No hablo de esclavitud, a lo mejor de Soy decir, aquí hemos cambiado la esclavitud animal por la esclavitud humana. humana. Bienvenidos a Rutas con Sentido. Hoy tenemos un vídeo en un sitio muy especial, una protectora de caballos que se llama ADE. Y estamos con Aldo. Muchas gracias por dejarme venir. Un placer, Pablo. Siempre Por eres segunda bienvenido. vez. Sí, Por segunda vez, porque bueno, tuvimos unos problemitas. por tercera. Por tercera vez. ¿Verdad? Vamos a contar un poco. Yo empiezo aquí viniendo con un evento de un influencer que se llama Xavi.animas, que está en un tipo de activismo. Y todo empieza porque ahora en la feria de abril, que lo dejamos para más adelante, han pasado unos sucesos donde, bueno, luego los comentaremos, a ver tu opinión. Entonces, vengo a un evento, veo la organización que tenéis aquí montado, pero todo va muy enfocado hacia los caballos, ¿no? Y me gustaría saber eso. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quién es Aldo? ¿Y cómo se construye un poco toda esta estructura que vimos el otro día? Bueno, pues es una... Te lo voy a resumir para no alargarnos mucho. Sí. La entidad, empecemos por la entidad ADE. Vale. ADE se funda en 2001, lo funda mi madre con unas amigas suyas a raíz de empezar a ver que los caballos realmente se utilizan como herramientas y cuando dejan de ser útiles se desechan. Y entonces decide pues ella crear una entidad para rescatar a estos caballos. Compra una casita que ya se quería mudar de Barcelona, nos vamos a Manresa y allí en su pequeño espacio pues monta un refugio y ahí empieza ADE. Ella siempre había sido muy de protectora, siempre ha sido de rescate animal, siempre hemos tenido muchos animales en casa. En el centro donde estábamos ya teníamos cabras, ovejas y bueno, era un poco distópico. Y entonces pues bueno, decidimos ya tirarnos a este lado de proteger un poco más a los animales. Y bueno, y ahí empezó el primer centro de ADE, que ahora es el primero de los 3 que tenemos. Y bueno, ahora pues tenemos 3, este es el segundo, que es Callari. Aquí tenemos a los animales que están ni muy bien ni muy mal, es decir, los animales que están lo suficientemente bien para vivir en un espacio en libertad y con todas las comodidades del mundo, pero una libertad controlada y limitada. Y luego tenemos el tercer espacio, que es donde están los animales que están completamente sanos y frescos, ¿sí? Que allí están plenamente libres. Es un espacio de 2.300 hectáreas en Huesca. Que tenéis estructura, quiere decir que tenéis... Bueno, tenemos estructura, no es nuestro, es alquilado, vale. Son unos pastos comunales y nosotros pagamos los pastos y pagamos al pastor que controla los caballos, que estén bien y que no les pase nada, que se vayan desparasitando y todas estas cosas. Y el centro de mi madre se ha quedado como geriátrico-pediátrico, vale, para abuelitos y niños, porque es el espacio más reducido, entonces allí hay la zona de calma y que no haya mucho estrés. Vale, y para no ir directamente a la estructura, ¿tú qué recuerdo tienes, por ejemplo, qué sensación cuando os planteáis ayudar a los animales y en un tema familiar? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Cuál sería el primer animal al que ayudaste y recuerdas, por ejemplo, qué puedes sentir en ese momento? Bueno, claro, al primer animal al que ayudé, la verdad es que no lo puedo ni recordar porque ha sido una constante en mi vida de siempre. O sea, como era algo que ya desde mi nacimiento he convivido con animales, vale, entonces, claro, ese sentimiento de pseudoprotección o de protección siempre lo he tenido. Entonces, no lo sé, desde muy pequeño de sacar ratoncitos que estaban en un sitio muy expuesto y ponerlos en un sitio más protegido, ¿sabes? Crías de ratón que habían en el pajar de la primera hípica donde estábamos, o yo qué sé, o el típico gatito que encontrabas pequeño abandonado por allí, pues traértelo para casa y cuidarlo, no lo sé. Esto es algo muy común y es algo que es como parte de mí. Claro, entonces, siempre lo has llevado como contigo, ¿no? Sí, no es... Claro, es que impresiona porque como personas que no conocemos un poco nada, cuando piensas o planteas en la protección de caballos, incluso aquí en Barcelona,
no lo situarías, ¿no? Como, ¿aquí realmente hay esa necesidad? La protección de los caballos es una cosa que hasta que nos pusimos nosotros no había ninguna entidad prácticamente en España. 2000-2001 se fundó justamente otra en Málaga, pero estuvimos ahí a la par. Y realmente, claro, era un espacio que nadie se había planteado, o sea, autoridades no se planteaban, nadie se lo planteaba. Era una cosa que sucedía, pero ¿qué se hacía? ¿Qué situación, por ejemplo, había antes, ¿no? Es decir, aquí nadie está ayudando. ¿Qué situación tenemos en España con los caballos? ¿Todo el mundo lo ignora? Los caballos actualmente se ha organizado bastante más y ya están todos identificados teóricamente con sus chips, tienen que estar en centros, en explotaciones ganaderas, o sea, en centros donde estén dedicados a este tipo de animales y los puedan tener, es decir, que no los puedes tener en un piso, no los puedes tener en una casa, no los puedes tener ahí en un chamizo, tienes que tener unas instalaciones mínimamente habilitadas y bueno, y esto es ahora, pero antes era la ley de la jungla. Si las autoridades encontraban un animal que estaba hecho polvo, pues lo eutanasiaban allí si tenía suerte, o si no lo mandaban al matadero. Claro. Chimpum, no sé, ni se pensaba en buscar un centro porque no existía, ni en llevarlo a ningún sitio por donde lo iban a llevar a este tipo de animal. ¿Quién se iba a hacer cargo de sus necesidades, de sus gastos veterinarios y de todo esto? Nadie. Sí, seguro, por ejemplo, incluso las prácticas para la eutanasia, aquí no había control ninguno. Es decir, había un caballo en mal estado, como tuviese que ser. Ya te digo, en aquella época, o sea, de 2000 para atrás, los protocolos y todas estas cosas respecto a este tipo de actuaciones eran nulas. O sea, era sálvese quien pueda, hagan lo que puedan. Si el caballo está muy mal, pues lo liquidan lo más humanamente posible. Y si el caballo se puede colocar, pues lo colocan al vecino, al primo, a la hípica o a la hípica que luego lo envían al matadero, ¿sabes? Pero la cuestión era sacar el problema del centro y ya está. Claro. O sea que vosotros, por ejemplo, llegáis en un momento donde todo esto está por construir, empezáis a hacer este tipo de activismo, lo construís y luego habéis sentido, por ejemplo, que políticamente se os tenga en cuenta a la hora de tomar las decisiones, porque al final todo esto se construye por gente como vosotros. Sí, pero a ver, realmente ha habido una evolución y obviamente no es responsabilidad nuestra. Sí. O sea, todas las entidades animalistas que se han ido creando, que han ido naciendo, que han ido creciendo, han desarrollado un papel en que todos los animales de mayor o menor manera estén sujetos a cierta protección. Políticamente a nosotros se nos ha tenido en cuenta como entidad, no, Vale. sin lugar a dudas, no. Pero ¿nos preocupa eso? No. O sea, nos preocupa más que a la hora de buscar la manera de proteger a estos animales, como se hace ahora, que se ha promovido un concurso público para que todas las entidades que quieran presentarse para recoger estos animales y tal, con cierto pago de la Generalitat, pues lo hagan. Pero claro, las condiciones son surrealistas, entonces... ¿Qué condiciones, por ejemplo, puedes tener? ¿Qué te ofrece la Generalitat? Que diga, mira, Claro, yo para apoyar a los animales hago esto. me ofrecen, por ejemplo, es un apartado, pero nos ofrecen, por ejemplo, la cobertura de 6 meses del animal que rescatas, ¿vale? Muy bien. Tú rescatas al animal y me das una cobertura de 6 meses. A partir de esos 6 meses me quedan de media, pongamos una media de vida, de unos 20 años, bueno, 19 y Claro. 6 meses, Ya no te da ¿sabes? Que voy a tener que cubrir yo y mis socios, padrinos, contribuyentes, fondos privados en el fondo, que lo sustenten. Entonces estoy asumiendo una recogida de animales relativamente ilimitada a cambio de una cobertura de 6 meses. Eso no lo puedo, o sea, yo no lo puedo sostener. Me encantaría tener los recursos para decir, no, esto, yo tengo media Cataluña y puedo meter aquí a todos los caballos que me traigan de España entera. Claro. Sí, pero es que no es el caso. O sea, los espacios son privados, todo se tiene que pagar, entonces... Pero incluso luego, aunque tengas espacio, si no recuerdo mal, he leído por ahí que tienes un límite de caballos. Claro. Aunque puedan, que tú como profesional sabes que pueden Claro. convivir y tienen espacio, porque en un papel pone que no, ya no se puede. Bueno, a ver, para tener los caballos de ciertas maneras te ponen ciertas condiciones. Vale. Es decir, tú quieres tener a los caballos estabulados, pues puedes tener 200 caballos, no sé la ley exactamente, pero puedes tener un montón de caballos con un espacio relativamente reducido siempre y cuando estén estabulados. Si los quieres tener como yo en semilibertad, Sí. pues en un espacio de unas 20 hectáreas puedes tener 50 caballos. Se acabó. Esto es fuerte. Vamos a explicar esto bien porque quiero que se... O sea, es decir, si tú los tienes encerrados, ¿en cajones de cuánto? De... 3x3, pongamos que somos
Vale. Muy Benevolente. generoso, ¿no? O sea, un 3x3 en un espacio de 20 hectáreas te caben 300 animales. Probablemente. Y tú en ese mismo espacio, si lo dejas en libertad, Sí, 50. correcto. Vale. Correcto. ¿A qué crees que se debe esa Esos ley? son regulaciones por la contaminación del suelo, por el daño que hacen los animales al bosque y al espacio que ocupan. Pues claro, dejan una serie de residuos y esos residuos, según cómo se midan, pues claro, tienen cierta afectación en el suelo, en las aguas subterráneas y todo esto. Entonces, si los tienes estabulados y tú todo lo que generan lo recoges y lo llevas directamente al estercolero Vale. y se hace el tratamiento correcto, no tienes problema. O sea, el suelo no padece y el bosque no padece. O sea, realmente tiene una lógica, yo no lo veo mal. Vale. Pero, claro, Pero también es hecha quizás la ley. padece, ¿no? El animal. Claro, o sea, está preparado para que tú puedas tener animales, o sea, está hecho para que la gente pueda explotar a los animales. En nuestra sociedad se basa en la explotación animal. Entonces, Claro. partiendo de esa base, tú quieres tener a los caballos, quieres explotar caballos, móntate una hípica, pon cuadras y tienes los caballos que quieras en un espacio relativamente limitado. Claro, en el polo que tendrá en total 10, 12 hectáreas, no sé si lo Vale. conocéis. Bueno, pero no te sabría decir Bueno, el de Barcelona, ¿no? sí, Hablamos sí, sí. del... Yo tampoco, te lo digo de cabeza, pero me imagino que tendrá más o menos ese espacio, como poco. Vale. Pues claro, allí hay en torno a 300 boxes, Claro. ¿sabes? Y tú tienes... El doble de espacio, Vale. más o menos, contando que tienen 10 o 12, ¿eh? Sí, vamos a suponer. Pues tengo el doble de espacio y 50 caballos de capacidad. Claro, porque no cumple la normativa Bueno, porque que está es- quizás pensada en mataderos. Bueno, no, está pensada para la explotación, para tener hípicas y para si tú quieres tener, yo qué sé, quien dice caballos, dice cabras, sí, o Sí. ganadería, pues puedes tener X caballos en ciertas zonas para su explotación y no hace falta que sean muy amplias. Porque incluso tú tendrás que estar dado de alta como Como comentamos. explotación ganadera. Claro. Sí, sí, aunque yo no explote nada, ni mi único recurso aquí generado es estiércol, Sí, pues eso, yo soy una explotación ganadera y lo que exploto aquí es nada. qué fuerte. Genero estiércol y no lo vendo, y claro, y por eso no tengo derecho a subvención ni a que la Generalitat o la Comunidad Europea me Sí. ayude, porque como no genero nada, Claro. pues No tienes la necesidad no tengo, de recibir recursos. no tengo la necesidad, no tengo o sea, nadie me representa como para decir, oiga, pese a que yo no genero nada, lo que genero es un bien público Sí. en cuanto a la recogida, en cuanto a la colaboración con entidades, niños, educación y todo esto, pero como esto no está reconocido y no vendo carne, ni huevos, ni leche, Claro. pues que me den. Bueno, o sea que esto Smile. entiendo que se hace todo a través de gente, ¿no? Que forma parte de la asociación, entidades privadas que con su caridad, ¿no? Con sus ganas de contribuir en todo esto, aporta. Correcto. Y la Generalitat lo único que te ofrecería sería un caballo que vive 20 años, te subvenciona 6 meses y lo demás sería... Y además el resto del pastel me lo como yo básicamente. Vale, ¿y esto cómo lo vive un joven que tiene... Porque todos de juventud tenemos esa revolución dentro del cuerpo, ¿no? ¿Esto que se ve un poco injusto? ¿Cómo lo gestionas en tu cabeza? ¿Cómo puedes o sea, tranquilizarte al hablar de este tema, ¿no? Por Bueno, ejemplo. a ver, hay que tener en cuenta que ADE se funda en 2001, estamos en 2025. Hasta el año pasado prácticamente no se hizo que yo sepa, o el año anterior, no se presentó el primer concurso para la recogida de caballos en Cataluña. Todos los años que hemos trabajado, nosotros los hemos hecho con los fondos privados de la gente, nuestros socios, nuestros padrinos y la gente que colabora con nosotros, y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Claro, nuestra capacidad es limitada, pero claro, hemos asumido muchísimo, o sea, hemos rescatado, yo diría que cientos seguro, miles no diría, pero quizá 1000 o 1000 y pico caballos sí que han pasado por ADE. Claro. Entonces, claro, esto es un montón de animales que han gastado un montón de recursos, un montón de dinero, tanto en forraje, como en veterinarios, como en herradores, como en agua, Claro, como en luz, claro. como en todo, ¿sabes? Y gracias a los padrinos, socios, pues lo hemos podido sostener. Ha llegado un punto que tenemos tal tasa de devoluciones que hemos dejado de dar en adopción, y que básicamente ahora que hay teóricamente una entidad de momento que se dedica a la recogida, pues nosotros nos dedicamos a las devoluciones que tenemos de caballos, o sea, y algún rescate puntual, pero principalmente devoluciones. Y todo lo que Vale. tenemos básicamente son devoluciones. Porque, ¿cómo es de accesible en España tener un caballo?
Tener un caballo en España... Porque nosotros, por ejemplo, yo me imaginaría que es algo caro, ¿no? Un caballo para mí yo lo asocio a riqueza y a lujo, ¿no? Tener un animal de compañía es un capricho, es un lujo, y esto desde un periquito hasta un caballo. Entonces, obviamente, los gastos van increciendo. Claro. También depende mucho de dónde tengas tu animal. No es lo mismo tener un espacio donde tu animal pueda relativamente pastar y puedas hacer una rotación y se pueda casi autoalimentar, que tenerlo en una hípica. El costo varía espectacularmente. O sea, de base te puede costar, si tú tienes un espacio, pongamos, propio, unos 150 euros al mes, si tienes un espacio propio. Y si no, pues hasta donde tú quieras llegar, claro. ¿Sabes? O sea, la media se va en torno a los 400, 500 euros mensualmente de tener un caballo en una hípica, la media. Y esos entiendo que son caballos que se compran, o sea, entiendo que el mercado... Caballos de uso doméstico para hípica, para doma, para hay salto. empresas que se dedican directamente a ese tipo de crianza, ¿no? Hacen mezclas. Obviamente. Y ya lo venden. Ganaderías que se dedican especialmente... Ganaderías son. Sí. Vale. Sí, ganaderías que se dedican al caballo español, al caballo de salto, al caballo de doma, al caballo de... Cada esto es un mercado. Sí, es como todo. O sea, en el mundo del caballo hay las 1001 derivaciones, en el mundo de los cerdos las 1001. La explotación animal es todo un mundo y cada apartado tiene sus segmentos. Esto lo hablaba además el otro día con mi padre, que estuvimos también comentándolo. ¿Cómo se abandona un caballo? Porque no es una cosa pequeña, ¿no? O sea, no es un perro, la vieja de la gasolinera, ¿no? De antigua, de lo dejo ahí. ¿Cómo dejas a un caballo? Sí, sí, en la gasolinera, como al abuelo, como al perro, como a todo el que... realmente hemos encontrado de todos, o sea, desde caballos abandonados en Barcelona, en plena Barcelona. Vale. Hablamos de una plaza en Barcelona. Hablamos de una plaza en Barcelona, que no recuerdo el nombre porque soy muy malo para los nombres. Pero en el centro, ¿eh? En el centro. O sea, donde el que esté viendo el vídeo no se imagina. Sí. Pone allí atado a una farola y más ancho que largo. Y en las gasolineras también. En las gasolineras es muy sencillo. O sea, realmente tú haces como si fueras con tu perro. Sí. Te paras en la gasolinera con un poquito de césped, bajas a tu caballo para que coma un poquito de césped, estás allí, jiji, jaja, atas al caballo a la farola porque tú te vas a comer el bocata, sí. Te comes el bocata, cierras el remolque, subes y te vas. Ahí se queda el caballo, ¿sabes? Y no es que se te haya olvidado, es que lo has abandonado, claro. ¿sabes? Y bueno, esto cada vez pasa menos por lo que te digo, porque los caballos tienen chip y tal, vale. Pero se siguen abandonando caballos. ¿Qué caballos se abandonan mucho? Los blancos, tordos, que tengo un montón aquí. ¿Por qué se abandona? Sería el caballo que más se abandona, el caballo blanco. El caballo blanco es una anomalía de la naturaleza, es decir, en la naturaleza no se da un caballo blanco, es una selección genética hecha por el ser humano. Y como tal tiene defectos genéticos. Estos defectos genéticos hacen que creen melanomas, que es un tipo de tumor que tienen todos los caballos tordos, que serán blancos. Y este tipo de tumor hace que su carne no sea válida para el consumo, con lo cual no pueden ir al matadero, y como no pueden ir al matadero... ¿Por el riesgo no pueden? Bueno, por el riesgo, porque es una carne tumoral y como tal no es apta para el consumo. Claro. Entonces... la gente que no le tiene mucho cariño a su animal tiene dos posibilidades: pagar la eutanasia y luego la retirada del cadáver, vale, que viene a ser unos 500, 600 euros las dos cositas, vale, o abandono mi caballo, que me sale a 0 euros si no me pillan, claro. ¿Sabes? Entonces, claro, al menos si te pillan sí que hay... Hombre, si te pillan probablemente te caiga una multa interesante, claro. Probablemente, claro. Tampoco te sé decir, no me han notificado a mí que nadie haya... puesto una multa. O sea, tú a través de tu rescate no has visto, no has visto ningún caso de una persona que acabe con consecuencias. ¿Eh? Ah, sí, que estoy con el perrete aquí. Pues yo no he visto personalmente las consecuencias de... Espera, me voy a subir el micro para que no escuche. Sí, para que no sea la respiración canina. Ahí está. Pues ¿qué te pasa, yo no he visto las consecuencias y normalmente a los pocos juicios que he ido, ¿sí? A veces no he tenido ni que declarar. Quizá porque llegan a alguna conformidad, quizá por alguna otra razón, pero siempre... A mí me parece que siempre pasa poca cosa, pero claro, es un punto de vista muy subjetivo. Ya, es algo que tampoco lo sabes. Exacto. Vale, me interesa porque decías, cámara en principio se debería apagar ahora. Entonces, una cosa que me interesa mucho... Me voy a poner el micrófono. Vale. Una cosa que me interesa mucho es, me decías que aquí los caballos, pues obviamente también tienes una parte de formación,
donde vienen niños, viene gente adulta, es donde yo además os conocí, y me interesa mucho ver qué barreras hay entre una persona adulta que viene a ver esto y un niño, ¿no? Porque al final los adultos venimos con una serie de prejuicios, incluso pueden ser buenos, y los niños vienen quizás con esa inocencia. ¿Puede ser? Bueno, no te creas. Claro, la diferencia es que los adultos que vienen aquí normalmente vienen con cierta información previa. Vale. Es decir, saben a dónde vienen, normalmente, siempre hay excepciones, y más o menos entienden la dinámica de trabajo que tienen estas entidades. Es decir, son centros donde no hay explotación, donde no se montan los caballos, donde no damos paseos a los niños, donde los caballos son los dueños y los jefes del centro, o sea, mis jefes. Claro. Y aquí lo que cuenta es su bienestar. Podemos estar con ellos, podemos acariciarlos, podemos cepillarlos, podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no molestemos y no... Entonces, diferencias entre mayores y niños. Los mayores, ya te digo, normalmente vienen con un poco de información. Los niños vienen con la información de la sociedad que les hemos dado sobre los caballos. ¿Y qué les hemos dado sobre los caballos? Los caballos son unos animales para montar. Los caballos son de gente rica. Sí, esa es la que traía yo, Sí. También. Y los caballos son animales relativamente peligrosos y no te pongas detrás de un caballo. Estas son las 3 cosas básicas que me dicen sobre los caballos. Sí. Entonces, bueno, realmente hay que enseñarles que los caballos no son animales que se han diseñado para montar, sino que nos hemos aprovechado de esta posibilidad y durante cierto tiempo ha sido necesario, pero ahora ya es un tanto anacrónico. No son cosas agresivas o violentas y que den patadas de per se y que no te puedas poner detrás. Es decir, los caballos dan patadas cuando se sienten amenazados, agredidos y no tienen otra posibilidad que es patear. O sea, normalmente... El último recurso. Sí, no es normalmente algo... es un último recurso. Y luego que es un tipo de animal de gente con poder, pues en nuestra sociedad, lo que viene a ser en ciudades y todo esto, obviamente, pues sí, es más habitual que la gente con dinero pueda permitirse el tener un caballo o hacer equitación que la mediana de la gente. Pero no tiene por qué, porque en el campo tú puedes tener un caballo y te puede costar muy barato. Es decir, los caballos en el fondo no valen nada. Vale. Como valor venal, los caballos valen lo que tú quieras pagar. Exactamente valen eso. Claro. Y para que la gente entienda un poco lo que hacéis aquí, ¿qué es un día a día aquí? Quiero decir, ¿qué tareas? Claro, esto es una lotería. Normalmente la lotería me toca aquí. La diferencia es que aquí normalmente los días son buenos. Vale. O sea, si no hay accidentes, es decir, si ningún caballo se hace daño violentamente o tiene un cólico, esto bien. Si no hay rescates, intervenciones, perfecto. O sea, normalmente aquí los días son planos, son Vale. mantenimiento del centro, de los animales que en él viven, Tú te gestionas control. tu tiempo, ¿no? Al final. Exacto, o sea, su alimentación, sus herrajes, su veterinario, sus cosas y que todo fluya. Luego, los días que hay intervención, que entran animales, que salen o estas cosas, esos días es un show. Esos días es un show porque si tengo intervención fuera, sé cuándo me voy, pero no sé cuándo vuelvo. Claro. Entonces, claro, aquí yo soy una persona trabajando en todo el centro y responsable de él. Entonces, mis animales dependen bastante de mí y son bastante puntuales a la hora de querer comer. Claro, si les gusta a la horita, ¿no? Sí, entonces esto tensa un poco el ambiente, sobre todo cuando falto y cuando las intervenciones se alargan mucho. Luego, las intervenciones pueden ser intervenciones fáciles, ves si saca un caballo de un box, que puede estar más o menos enfadado, pero normalmente es fácil, o intervenciones de hay una ganadería que ha quebrado y tienes que ir a sacar a 30 caballos en estados que quizá no vayan a salir ni de la propia ganadería porque se tengan que eutanasiar ahí. Entonces... O sea, has visto condiciones que serían extremas y se ha tenido que tomar la decisión en ese momento de... Sí, hemos tenido que tomar la decisión, incluso a veces en contra de ciertos veterinarios que simplemente por miedo a repercusiones legales Vale. no querían eutanasiar al animal. Y dices, es que esto es una aberración. O sea, en los códigos deontológicos de todos los veterinarios está el procurar que los animales no sufran. Entonces, si tú ves una infección incompatible con la vida con un animal que está agonizando, tienes 2 posibilidades.
una, me lavo las manos y yo no intervengo porque no quiero tener ninguna responsabilidad. Dos, cojo, pongo mi firma y digo, he eutanasiado a este animal porque estaba agonizando. Que además Sí. se ve claramente. Obviamente, o sea, Vale. que se podía reportar, se podía hacer incluso los informes pertinentes porque no es una intervención que nosotros no podemos generar intervenciones, es decir, las intervenciones a las que nosotros acudimos siempre son mediante agentes de la autoridad, Generalitat, autoridades. Sí. Entonces, estas cosas siempre se hacen los informes veterinarios correspondientes, aunque sean necrológicos, y luego se aportan a la causa. Chimpum, ¿sabes? No es una cosa que nosotros digamos, uy, nos parece que este caballito está muy mal. Claro. No. O sea, O todo va esto registrado. siempre va con autoridades, con veterinarios que certifican y todas estas cosas. Entonces, no sé por qué el miedo a veces de ciertos veterinarios a realizar ciertas actuaciones o a poner su firma en ciertas actuaciones, porque... Claro, y esto ya te lo pregunto como Aldo, como persona, ¿no? Porque al final la preguntita de qué tareas tiene está muy bien, pero al final ya me dices eso, que esto es un trabajo que requiere del día a día y que es muy esclavo al final. No hablo de esclavitud, a lo mejor de Sí, aquí hemos cambiado la esclavitud animal por la esclavitud humana. humana, sois los esclavos de los Sí, caballos. soy el nuevo Django encadenado. Claro, pero ¿cómo gestionas tu vida personal, ¿no? El derecho que también tienes tú a conocer gente, a relacionarte, porque al final los animales van a querer comer todos los días y estás tú. Realmente esto es un espacio que sigo batallando y que de momento sacrifico mi vida personal por ellos en gran medida. Es una cosa Hablaríamos que... de casi un 100%, ¿no? Porque es que Sí, todo el día casi, tienes que estar aquí. Sí, de casi un 100%. Sí, De lunes a domingo. Sí, me escapo a momentos, me escapo a ratitos, pero realmente mi vida es muy limitada y muy limitante en este aspecto. Y bueno, es que, claro, soy bastante exigente con cómo trabajar aquí y cómo se debe gestionar el centro. Entonces, me cuesta encontrar gente y luego nos faltan los recursos. O sea, tengo 2 patas que voy cojo y, claro, si de estas 2 patas voy cojo, pues, ¿qué hago? Pues nada, aguanto y tiro para adelante, ¿sabes? Me sacrifico yo porque ¿qué hago? Digo, no, pues me voy a quitar voy a tener menos caballos para tener más recursos para poder contratar a otra persona, no es justo. Claro. ¿Sabes? Y tampoco tengo dónde enviarlos, ¿sabes? Si me dijeras, Claro. no, es que los puedo enviar a otro sitio, pero es que es igual, o sea, los recursos de la entidad son los recursos de la entidad y todos tiran del mismo saco. Y quizás es una pregunta más profunda, ¿eh? Pero a tema ya a nivel, tu percepción sobre un tema humano, o sea, una persona que se involucra tanto en un tema, ¿no te genera a veces odios? Es decir, tú supongo que te planteas todo, también tienes mucho tiempo aquí libre, y al final tú estás en una causa que la sociedad, la masa de la sociedad, al menos en mi entorno, no comprende y obviamente le da igual, es una realidad. Sí, sí. Y eso cuando tú te lo planteas, ¿no te genera odio? ¿Qué sientes de todo esto? Relativamente soy una persona muy afortunada, relativamente. Es decir, ciertos aspectos de mi vida están por debajo de la media y otros ciertos están muy por encima de la media. Entonces, yo como persona me siento bastante afortunada porque me puedo dedicar a rescatar animales, tengo los medios, tengo la capacidad, limitada, pero tengo capacidad, y realmente no estoy luchando contra... O sea, estoy luchando contra la sociedad, pero realmente la sociedad avanza. Es decir, me sentiría mucho peor si estuviera en Gaza, en Médicos Sin Fronteras, o siendo un gazatí, Claro. o me sentiría mucho peor en cualquier otro sitio donde me estuviera muriendo de hambre y todo el mundo pasara de mí porque no le importo a nadie, porque nadie sabe que estoy allí y aunque lo sepan tampoco les importa. Claro, O aquí sea, tienes tu mundo. yo creo que la humanidad debería empezar con el ser humano. O sea, es una parte que los animales tienen, que los animales no son agresivos entre ellos. Aquí conviven todo tipo de especies, perros, gatos, cabras, ovejas, y no hay agresiones entre ellos. En cambio, los humanos no somos capaces de convivir. O sea, a mí me parece muy grave que mientras unos se hartan de McDonald's como Donald Trump y está allí vacilando de esto, el mundo se muere de hambre y él se dedica a recortar la ayuda humanitaria. O sea, esto sí que me parece grave. Lo mío es nada, una gota en un mar, ¿sabes? En un océano. Entonces, Que es una forma de aportar ayuda y tú además te sientes afortunado en eso, sí, ¿no? sí, yo realmente... Porque socialmente el invertir tu tiempo, es decir, con todos los lujos, las atracciones, tentaciones, egoísmos que hay alrededor, es quitárselo todo. Es decir, tú a lo mejor has aprendido a vivir con ello, pero es decir, imagínate la situación de una persona que vive en su día a día y ahora va a estar de lunes a domingo aquí
O sea, más de uno se pega un tiro, ¿no? Como el que dices. Sí, pero bueno, realmente es aprender a vivir, ¿no? Y yo no necesito mucho para vivir, o sea, soy feliz con pocas cosas y realmente pues disfruto las cosas pequeñas ya, ¿sabes? O sea, cuando me voy un ratito a la playa, hostia, pues me parece un milagrito del niño Jesús, ¿sabes? Pienso, hostia, me falta la paloma, nene, que me embarace, ¿sabes? Pero realmente, pues eso, yo no necesito grandes cosas y Claro. en mi vida yo podría, o sea, vivo sin lujos completamente y no necesito lujos ni grandes cosas, ¿sabes? Con tenerlo justo para vivir y que mi entorno esté bien, suficiente. Es que es suficiente. ¿Y qué valor tú que tratas a diario con los animales? Creo que esta ya te la hice. ¿Qué valor sientes que tienen los animales que nos vendría muy bien al ser humano? ¿O qué has aprendido de ellos? ¿Qué valores ves en los animales que no tenemos el ser humano? Los animales lo primero que tienen es que, no, o sea, ¿cómo decirlo? No son agresivos gratuitamente, no desprenden agresividad o desprecio por otro ser simplemente por desconocimiento básicamente por desconocimiento, porque nosotros, o sea, los seres humanos, la primera reacción que tenemos normalmente ante algo que desconocemos es agredirlo o atacarlo, ¿sabes? Y es una cosa que no logro comprender por qué tenemos esta parte intrínseca y los animales no, somos mamíferos iguales, y qué parte nos ha hecho diferentes para que de entrada tendamos a agredir o a atacar aquello que desconocemos, porque ha sido la sociedad que nos ha vuelto desconfiados de todo aquello que desconocemos, porque los animales de la naturaleza no son así. O sea, ante algo desconocido ellos curiosean, pero no atacan, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que es la no agresión entre sí gratuitamente. Es decir, la naturaleza es cruel, obviamente, es muy cruel, pero dentro de la crueldad hay partes que son súper tiernas y súper bonitas y de una... no me sale la palabra, ¿sabes? No sé, ¿A de qué un te refieres? compañerismo, de un... no estamos... Quizás una gratitud entre... No es tanto gratitud, sino que son capaces de ayudarse entre ellos cuando realmente son especies completamente diferentes. O sea, yo he visto aquí aquí en muchos sitios a ovejas hacer compañía a caballos porque los seres humanos no éramos capaces de ponerles asímiles. Y estos se hacían completamente amigos simplemente para convivir y sentirse seguros. Y esto a mí me parece realmente curioso frente al ser humano, que no hace más que asesinarse y matarse entre unos y incluso otros. Dependiendo de la situación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenía una percepción, ¿no? Pues puedes tener una percepción en Barcelona, ¿no? La gente que te cruzas, cada uno vamos un poco socialmente en su foco, pero luego te los encuentras viajando en un momento feliz y es la gente más agradable del mundo, ¿no? Es como un poco donde parece que estamos atados, ¿no? Realmente yo creo que la sociedad nos somete a ciertas dinámicas en las que te ves involucrado sin querer. Es decir, tú empiezas con una dinámica de tengo que hacer, tengo que ir, tengo que parecer, y realmente te olvidas de quién quieres ser. Claro. O sea, quién eres y qué quieres ser y qué sientes tú, porque te pasas el día mirando cosas de gente que probablemente no conozcas, probablemente tampoco aporten nada a tu vida, y simplemente estás pasando el tiempo sin prestar atención a que estás pasando tu vida. O sea, simplemente pasas por encima sin ver lo que estás pasando. Claro. Entonces, yo creo que la gente que viaja, que se dedica un poco más a pensar y a contemplar, razonan un poco más y acaban aprendiendo un poco más a valorar su espacio, su tiempo. Quizás es un poco la suerte que también, la parte buena que tienes aquí, que tienes tu espacio, tienes tu tiempo y al final tienes tu momento de reflexión, ¿no? No vas acelerado, o sea, al final la comida se tiene que poner a la 1, pero tú ya te lo empiezas a plantear a las 11, ¿no? Quizás, sí, o sea, aquí son dinámicas cuadradas y trabajo de lunes a domingo, pero la ventaja es esa, o sea, es que yo voy haciendo y nadie me presiona, nadie me persigue, simplemente tengo que cumplir ciertas cosas, es muy sencillo. O sea, es una vida muy sencilla dentro de lo que es la dinámica plana de mantenimiento. El mantener un espacio es muy sencillo. Lo difícil es la entrada de nuevos individuos, la salida, gestionar la problemática interna que pueda haber en estos casos. Bueno, esto es lo complicado, pero realmente sí, poder estar al sol y
y no encerrado en una pantalla, a mí me aporta mucho. Es lo que te decía, yo Claro. redes sociales, cero. O sea, no publico nada, no miro nada. No. Ay, perdón, que pensaba que se me había quedado sin vídeo. Perdón, quiero tratar este tema porque me interesa mucho tu opinión sobre lo que está pasando recientemente en la Feria de Abril. Todo el tema Andalucía, la trata que se tiene ahí en... Lo que pasa cada año. Lo que pasa cada año, Cada efectivamente. año. O sea, pasa cada año lo ¿Por que qué pasa. crees, por ejemplo, que este año ha sido, o yo he notado que ha sido más boom? Porque incluso estando fuera, yo estaba fuera, ha llegado a mis oídos que es algo, cuando llega algo es porque ya ha sido un boom muy fuerte. O sea, todos son momentos y todo depende un poco de la línea en la que te estés moviendo, que te llegue la información o no. Entonces, lo de la Feria de Abril, cada año. O sea, es como los 3 toms en Cataluña, que cada año que hay 3 toms Sí. hay algún caballo, alguna carreta. Siempre. En el mundo de la explotación animal no se puede buscar justicia, ni equidad, ¿sabes? O sea, no puedes buscar que mientras uno es explotado y obligado a estar al sol de justicia allí 10 horas o 12 horas al día, ¿sabes? El otro se preocupe por su bienestar. Las dos cosas, teta y sopa, no caben en la boca, por mucho que uno quiera. Entonces, hay que ser realista y decir, tener animales o la Feria de Abril es algo útil, obviamente. Claro, genera mucho dinero. Claro. Si le quitas los caballos, es como si le quitas los toros también a España. O sea, es que los Es como están algo, matando. se asocia como majestuoso, quizás. Sí, es la imagen de... Es la imagen jolín, del campo, de tener caballos, y es algo muy bonito. Pero realmente hay mucha gente que quiere mucho sus caballos y que los tiene muy bien cuidados. Muchísima gente. Y hay mucha gente que utiliza los caballos solo para ciertos momentos. Y estos son los peligrosos, ¿sabes? Igual que la gente que coge la moto una vez en la vida o 2 veces en la vida y se creen que son Marc Márquez, ¿sabes? Que en la segunda curva se van recto, pues exactamente lo mismo. Gente que no tiene conocimiento del caballo, que no han trabajado a ese caballo, que probablemente no lo conozcan, caballos que están en un estado más bien malo, poco cuidados, valoraciones veterinarias que se deberían hacer y no se hacen. Y luego, pues pasa lo que pasa, que los caballos se mueren en medio de la plaza. En medio de la plaza o en medio de la caminata esa que hacen para llegar allí, que se hacen kilómetros, allí. O sea, no es que eso es... ¿Cómo lo etiquetas tú? O sea, sé que no me gusta como etiquetar tanto las cosas, pero todo lo que se vive durante esas 2 semanas... Es una fiesta tradicional y el rocío, la romería, claro. Allí los caballos, exactamente, ya no lo sé o no me acuerdo, pero los caballos se hacen un montón de kilómetros. Y eso bajo un sol de justicia ahí en Andalucía, que cagate dolorido. Entonces, si el caballo no está bien comido, si el caballo no está bien hidratado, si el caballo no está bien y lo pones allí a tirar de la carreta durante las tropecientas mil horas que dure eso, pues el caballo se revienta y se muere. Claro. No hay más. ¿Soluciones? Yo no soy fan de prohibir. O sea, yo creo que las prohibiciones generan controversia, generan conflicto. Y soy más fan de, oye, si la gente que le interesa esta fiesta deben ser los primeros que se preocupen porque esta fiesta vaya bien. Y yo lo apoyaré, o sea, si las cosas se hacen bien, para adelante, ¿sabes? O sea, yo creo que realmente solo hace falta voluntad de querer hacer las cosas bien y que los caballos que entren allí sean caballos que estén bien cuidados, bien hidratados, que hayan puntos de hidratación a medio camino, al final del camino, ¿sabes? Que esté todo bien montado, pero si es todo... Claro. Improvisado y... ¡Uy! Tete, que nos vamos a la feria, ¿sabes? Y pillas al primer caballo que tiene el vecino ahí tirado muerto de risa, le enganchas la carreta, claro. Y de esto, pues el caballo dirá, ¿pero esto qué es? Y lo mismo se va de caña y te atropella a 20 personas, que lo mismo se te muere allí tieso. Claro. Entonces, es jugar a la lotería. O sea, que sí que ves que podría existir un punto de encuentro. O sea, no para erradicar quizás el problema, porque para las dos partes el problema es el otro, pero sí que puede haber un punto intermedio donde al menos estamos empezando a hacer algo. Yo siempre creo en la evolución y que la gente hablando se entiende. O sea, que con las prohibiciones y el ir siempre intentando reducir, realmente no se consigue nada. Se consigue mucho más educando. Tenemos cámara, ¿no? Pero decíamos que con la prohibición, intentando... Sí, se consigue mucho más, yo creo, con la educación que con las prohibiciones. Es decir, por mucho que
el maltrato a las mujeres esté penado y todo esto, aquí se presentan 500 y pico denuncias al día en los juzgados de maltrato a las mujeres. O sea, ¿qué más prohibición hace falta? Claro. Esto está claro que no funciona. Hay que educar y hay que poner más medios para que ciertas cosas no pasen. Entonces, ¿qué hacemos para educar? Pues aquí traemos a niños, traemos a grupos especiales, vienen de prisiones, vienen de todas partes que quieran venir, aceptamos el grupo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que enseñando y educando es como la gente aprende, no prohibiendo y diciendo, no, esto está mal, pero ¿por qué? ¿Sabes? Razónenme las cosas. ¿Por qué beber leche de vaca está mal? Pues porque la vaca no da leche para usted, señor mío. ¿Sabes? La leche de vaca para un ternero al cual matan al añito para que usted y el resto de humanidad puedan seguir tomando leche que no les hace ninguna falta. Usted es mamífero porque mama de su madre, no porque mame de tetas ajenas. Claro. Es que claro, si lo piensas objetivamente... Claro, o sea, son cosas que realmente la sociedad no se plantea porque muchos viven de esta explotación, entonces prefieren la explotación a que esto cambie. Entonces les es mucho más barato y rentable económicamente, obviamente. O sea, era lo mismo de por qué antes costaba tanto que los veterinarios recomendaran la esterilización de tus mascotas. Porque era un gran negocio que si fueran abandonando animales, que estos animales acabaran de mala manera y cierta persona con un poquito de corazón se los encontrara y fuera al veterinario y pagara el supertratamiento que tuviera que tener ese animal que había padecido las 1001. Claro. Así de cruel era. Ay, mira, un bichillo aquí. Porque hablando de... Perdona, ¿eh? Ahí está. Porque hablando de justo la leche pascual, ¿no? Como aquel que decimos, ¿es importante para los huesos? Bueno, depende de si es importante. Si eres una ternera, sí. ¿Sabes? Claro. Si eres una ternera, sí. Durante cierto tiempo de tu vida, el resto de tu vida serás vegano. Claro. No vegetariano, no. Como ternera serás vegano y te desarrollarás y crecerás y te convertirás en un bichaco de 600 kilos y 800 y luego vendrá un matarife y te degollará y te hará filetitos. Pero hasta entonces serás vegano y te habrás desarrollado perfectamente. Es un misterio de la naturaleza, lo mismo que los orangutanes y todos los primates del mundo de los cuales descendemos, Sí. que viven sin leche y saltan de árbol en árbol, pero hostia, no se les rompen los huesos y no toman leche. Cosa curiosa, ¿eh? Cosa curiosa. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria le interesa muy mucho el venderte el producto de la explotación, porque como su nombre indica, es explotación animal. Entonces, tienes a una serie de seres a los cuales alimentas en un sitio en el cual están confinados, los haces criar, vendes sus crías, vendes su leche, y cuando ya dejan de criar, matas a la madre y sigues el ciclo con las crías. Es un negocio muy bonito. Claro, muy interesante para... Sí. Al final todo se resume lo mismo. Sí, entonces... ¿yo estoy en contra de esto? Por supuesto. ¿Puedo hacer algo? No, educar. Yo no te voy a Es tu culpabilizar si compromiso. comes carne. Claro. No te voy a llamar asesino ni nada. No. Yo comí carne durante mucho tiempo de mi vida y hasta que un taurino no vino y me dijo, tú mucho vienes aquí a defender al toro, pero luego te pones tibio en el McDonald's. ¿Sabes? Pensé, me cago en la leche, me ha pillado el taurino este. Pero bueno, le dije, pues tiene usted toda la razón del mundo, señor taurino paleto, ¿sabes? Pero el año que viene, si vuelvo sin comer muerto, entonces ¿qué excusa me pondrá? Y bueno, y a partir de entonces dejé de comer carne. Pero sí, yo trabajaba en una protectora y comía carne y me autojustificaba. No, los van a matar igual, no... Claro, al final eso Cada uno... forma parte de la evolución. Exacto, es la decir, no se evolución. pueden hacer, nadie nace perfecto, ¿no? Exacto. Y si pretendes ser perfecto no vas a avanzar nunca, tienes que ir pasito a pasito y ir mejorando alguna cosa. No, y que la perfección nunca se asume ni se llega. O sea, nadie es perfecto por mucho que se empeñe. Y hemos hablado de Generalitat, ¿vale? Que España se compromete a la ayuda de los animales, ¿sí o no? Porque recuerdo hace, no sé si son 5 años, que se puso muy de moda una serie de leyes para proteger a los animales. Con Podemos y todo este grupo. Sí. Pero realmente cuesta muchísimo porque estás enfrentando a dos partes. La sensibilidad social, que económicamente pesa poco, ¿sabes? O sea, pesa como votos, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto tu sensibilidad social versus a los animales va a afectar en tu voto? ¿Vale? Y luego está la ganadería, que mueve un montonazo de pasta. ¿Vale? Entonces, ¿a quién les vas a hacer caso? ¿A los que mueven un montonazo de pasta
o a los sensiblones animalistas? Normalmente pesa más la pasta. Claro. Sin mucha comentación. Entonces. Sí, porque ahora que yo recuerde, ¿qué podemos llevar? ¿5 años sin que los animales sean un tema político? Entre todo lo de la independencia, por ejemplo, ya te digo en Cataluña, no te voy a decir en toda España, pero entre la independencia, ahora el trending topic de la política ni de lejos es los animales, o yo al menos no lo siento así. Los animales tienen momentos y según la tortura y la aberración que salga en las noticias puntualmente, pues entonces hay mayor o menor movimiento animalista. Claro, si cualquiera pone un documental que hay en YouTube sobre lo que hacemos con los animales, seguramente se le removerán muchas cosas. Un documental que se llama Earthlings, para quien quiera verlo. Vale. Earthlings terrícolas. Lo dejaremos también en la descripción. Producido por Joaquín Phoenix. Vale. Pues es un gran documental y ofrece, o sea, lo que enseña obviamente no es toda la industria, pero es igual, aunque sea una pequeñísima parte de la industria. Que seguro que está siendo generoso diciendo una pequeña parte, pero bueno, no vamos a entrar. Vale. Sí, pongamos que es una pequeñísima, pero es igual. Si estamos dispuestos a que eso pase solo por disfrutar de un sabor, porque no es una necesidad, es un sabor, pues entonces, nada, que corra la sangre, abrimos los grifos, ¿sabes? Y aquí alegría bañarnos todos en piscinas en el jardín, ¿sabes? Porque no hay nada que hacer. Pero bueno, todo esto son puntos de vista y depende de la sensibilidad de la sociedad completamente y del momento en el que se publican ciertas noticias o ciertas aberraciones que se les hacen a los animales como a las personas, ¿eh? O sea, ahora la noticia es Gaza y Ucrania y estas cosas, pero siendo así, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la Comunidad Europea? ¿Qué hacemos nosotros? Nada, seguimos con nuestro estilo de vida normal y decimos, ay, pobrecitos, pero nada más. O sea... Sí, ¿se podría decir hipocresía? Comodidad. Comodidad. Yo no lo llamaré tanto hipocresía, porque nos duele, o sea, no somos hipócritas, nos duele, pero realmente no nos movilizamos ni decimos, oye, esto... O sea, los judíos se quejaban del exterminio nazi y están aniquilando a los gazatíes, pero aquí nadie dice nada, ¿sabes? O sea, es el mundo al revés, pero bueno, cada uno tiene que trabajar en su espacio e intentar arreglar su parcela y no hundir el resto, ya está. Bueno, me gustaría proponer, no sé si te ha quedado alguna pregunta, Ari, ¿todo bien? Vale, digo, por si justo se me había quedado algo en el tintero. Te agradezco mucho la entrevista, soy consciente de todo lo que se hace aquí, todo el tema, y me gustaría... Primero, no sé si ha habido algún punto de la asociación que no hayamos tratado que quieras tratar. Y dos, me gustaría también que me dieses, para poder dejar en la descripción, cualquier fuente, cualquier página web donde la gente pueda acceder a colaborar un poco con la causa, porque entiendo que se puede apadrinar un caballo, según comentamos la última vez, y también se puede formar parte de esto. Obviamente, yo considero que en el mundo hay 50.000 causas. Entiendo que una persona no se puede hacer cargo de todo. Hablamos incluso de precios. Obviamente no me parece caro lo que se puede aportar para un caballo, pero uno tampoco puede estar en 50.000 causas. Correcto. Nosotros, mira, para colaborar con nosotros hay dos partes muy claras. Una que son socios y padrinos, esto es nuestra base y esto es lo que hace que nosotros nos sustentemos, básicamente nuestros caballos. Socios y padrinos es un aporte mínimo de 10-12 euros al mes, ¿vale? Que tienen derecho a desgravación fiscal porque somos entidad de utilidad pública. Y con esto puedes venir a visitarnos siempre que quieras, solo me tienes que avisar, que mi teléfono es público y lo puede encontrar todo el mundo. Solo nos tienes que avisar, oye, que venimos a ver a los caballos y estamos aquí cepillando, acariciando, tomando el sol, tomando algo al gusto. Y esto es la parte principal. Luego está Teaming, que es una plataforma de crowdfunding que aportas 1 euro al mes, en la cual puedes aportar 1 euro al mes a varias causas, y allí también estamos. Tenemos un teaming para cada centro, es decir, está A de Caldari, A de Molí de Fals y luego A de Huesca, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que seguramente están enlazados unos con los otros. Y bueno, estas son las principales maneras. Luego, empresas nos pueden patrocinar, todo el que colabore con nosotros, pues obviamente obtiene desgravación fiscal. Sí, porque esto, por ejemplo, si tú haces un aporte de 10 euros mensuales, ¿no? O 12, al ser de utilidad pública,
realmente cuando te lo desgrabes, ¿cuál ha sido lo que has aportado? ¿Qué? Pues 6. Creo que hasta 150 o 180 euros te desgrabas en torno al 60-80%. Sería lo que aportarías durante todo el año. O sea, si se verían a ser 44 euros habrías aportado, durante porque te devolverían pues eso, 65, 80, depende de... O sea que hay facilidades, ¿no? Que para una empresa es mucho mayor, pero para una persona ya es poco, encima si te lo desgrabas es menos. Claro, es menos, sí. Y esto es un gran qué, o sea, es una cosa que dices, ostras, es que colaborar no cuesta prácticamente nada. Claro. Y puedes venir aquí, estar el tiempo que quieras, y ya te digo, informamos a todos de las medidas de seguridad para que no se hagan daño a ellos, para que los caballos estén seguros. Y de momento todo el mundo ha salido indemne. Ha salido todo el mundo bien. Sí. Por eso yo siempre recomiendo que, lo que te decía, no se puede estar en todo, obviamente, pero sí que se puede estar en algo, ni que sea una, y ojalá pues haya alguna persona que lo esté viendo y elija los caballos. Sí, ¿no? Y que realmente somos una entidad que damos muchísimas facilidades para visitarnos. O sea, hay muchas entidades que ponen muchísimas dificultades porque hay. Nuestros caballos están acostumbrados a tener todo el tipo de grupos. O sea, en la anterior visita tenía un grupo de 55 niños. Y los animales estaban tan tranquilos, los que querían estaban, los que no se iban. Quiero decir, todo depende del grupo, cómo se gestione y de las normas de seguridad que pongas. Y aquí hay predisposición porque yo he visto gente viniendo con su coche, plantándose directamente en el caballo que tiene como apadrinado, y para ella o para él es su caballo. Y es más, yo te llamé por teléfono y sin preguntarme el canal de YouTube ni nada, ya hubo una predisposición de hacemos la entrevista. No, es que aquí estamos abiertos a todo el mundo, o sea, es una cosa que no entendemos, nos cuesta entender por qué otras entidades les cuesta tanto abrirse y piden tanto. Ostras, si realmente tu objetivo es que haya más gente animalista, abre el centro, ves al enemigo, ¿sabes? Ves a ferias donde no sean del todo animalistas y promueve allí el mensaje, no vayas solo a las ferias animalistas donde los que están convencidos. Es que ya última, porque quería como despedir, pero siempre se me ocurren más preguntas porque es muy interesante. ¿Crees que todas las organizaciones, tampoco te voy a preguntar todas, pero la mayoría, tienen un interés oculto? Por ejemplo, aquí es muy cercano. O sea, yo te conozco a ti, tú llevas esto y es todo muy campechano. Pero ya me hablas de procesos, de otro tipo de entidades, donde parece como que hay una estructura y cuando eso pasa suele haber intereses. A ver. ¿Qué opinas? Yo lo que opino es que en España, por ejemplo, lo hemos hecho muy mal. ¿Vale? Yo me puedo incluir también. Hemos entrado en batallas internas, ¿sabes? Por el y yo más, y nos hemos olvidado de lo que era el objetivo principal. Tal cual. ¿Tú has sentido rivalidad en un sector donde debería haber amor por el animal? Yo he sentido, a veces he generado esta rivalidad y bueno, es una cosa que obviamente ya he dejado atrás, pero sí, se ha hecho así y creo que se sigue haciendo. Entonces, creo que en vez de tener esta rivalidad y poner etiquetas, este hace esto, este hace lo otro, lo que deberíamos haber hecho es formar un frente común, ¿sabes? Y un grupo de presión, como tienen los ganaderos, como tienen todos los apartados monetarios en este estado, pues nosotros realmente, como entidad, movemos dinero, pero todas las entidades animalistas mueven mucho dinero en conjunto. Entonces, ostras, si hiciéramos un frente común y pusiéramos una presión común, las cosas evolucionarían mucho más rápido que si nos vamos peleando entre nosotros y el resto siguen haciendo lo que hacen, que es explotar. Entonces, bueno, yo ha llegado un momento ya de paz mental conmigo mismo y simplemente dejo que la cosa pase. Parece como que es más sencillo, ¿no? Juntar a todo el mundo por un odio, un frente común que sería ese sistema de ganadería de tenemos todos claro que queremos dinero, queremos explotación y ahí sí que te pones de acuerdo, pero para las cosas buenas nos cuesta quizás más, ¿no? Claro, porque realmente lo que se busca mucho es que tu nombre salga. Es decir, yo lo que quiero es que mi entidad, mi fundación, esté muy representada y tenga mucha publicidad. Y nos estamos centrando en mi publicidad, de mi entidad, y nos estamos olvidando de los caballos, de las vacas, de las ovejas, de todos estos que son animales explotados diariamente, violentamente, pero como nos interesa nuestra entidad, pues primero la entidad y luego los animales. Creo que lo hemos puesto del revés y lo hemos hecho mal desde este ámbito también. Pues muy bien, te agradezco mucho la entrevista. Un placer. Hora de comer para los caballos y para los humanos también. Y muchísimas gracias. Un placer conocerte. Gracias por todo lo que haces. Chao, chao.